CO2 y clima. ¿Qué sabemos más allá de lo que nos dice la prensa y los medios de comunicación? Primero, ¿cuál es el origen del CO2? De esto nadie nos lo dice. Si miramos a las atmósferas de los planetas más próximos, vemos que Mercurio no tiene masa gravitatoria, no la ha retenido. Venus, el 96% es CO2 y un poquito de nitrógeno. La Tierra nos plantea un problema. Marte, a pesar de que tiene una atmósfera más débil, también el 96 casi por ciento es CO2. Y la Tierra, sin embargo, está compuesta por un gas altamente reactivo, que es el oxígeno, libre, y por el nitrógeno, que es un gas neutro. El problema es de dónde sale el CO2 y de dónde sale la diferencia entre la atmósfera terrestre y la atmósfera de los planetas. El origen es el CO2. El CO2 es volcánico, todos los planetas han tenido o tienen volcanismo activo. Sin embargo, en la Tierra, ¿dónde está el CO2? Deberíamos estar en un 96% de CO2, sin embargo no tenemos. Y tenemos un gas altamente reactivo, que es el oxígeno. ¿Y por qué? La atmósfera está químicamente en desequilibrio. El CO2 está enterrado en los hidrocarburos, en la materia orgánica, carbón y en las calizas sobre todo. ¿Y dónde sale el oxígeno? El oxígeno sale de la fotosíntesis. Desde hace 4.800 millones de años que funciona la fotosíntesis, si unimos agua y CO2, producimos materia orgánica y oxígeno. Si el CO2 se entierra, el oxígeno queda libre, pero si no, se vuelve a combinar. Así es de fácil. Pero este gas reactivo se ha ido combinando siempre. En la atmósfera preoxigénica, antes de 2.000 millones de años, donde se enterraba en las formaciones de hierro bandeado, y a partir de que el oxígeno pasa a la atmósfera, entonces en los minerales que tenemos en las series continentales oxidados. Entonces en esta gráfica lo podemos ver, cómo el incremento del oxígeno ha sido progresivo hasta los últimos millones de años, cuando se ha acelerado y está ligado a la fotosíntesis. Vemos que el CO2 fue mínimo al final de la era primaria, en lo que sería el carbonífero y el pérmico. Luego aumenta de forma progresiva para alcanzar máximos en el Jurásico, disminuir progresivamente hasta valores actuales, que son mínimos, tan mínimos como lo fueron al final de la era primaria. Sin embargo, como el oxígeno sigue una pauta inversa, máximo al final del carbonífero, inicio del pérmico debido al gran enterramiento de materia orgánica, de ahí el nombre carbonífero, para caer a niveles de subóxia durante el Triásico, ir aumentando de forma progresiva durante el Terciario. Por cierto, esto coincide con la expansión de los mamíferos y está en una concentración que desciende de forma progresiva durante el Neógeno. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que tanto CO2 como oxígeno están ligados, es un proceso continuo, enterramiento de oxígeno, que es un gas reactivo, y si no hay liberación de CO2 continua, de origen volcánico, la vida desaparecería en un intervalo de tiempo muy corto. ¿Cuáles son los proxies que sabemos de paleoclima? El paleoclima, los mejores son de los isótopos de oxígeno, en el que tenemos el oxígeno 16 o el oxígeno 18. El 18 es más pesado, se evapora en menor proporción que el 16 y precipita en mayor proporción. Por lo tanto, cuando se acumula hielo en los polos o en las zonas de montaña de los continentes, el océano se disminuye el 16 y aumenta el 18, de forma que cuanto más frío, en los hielos tenemos más 16 que 18, mientras que en los océanos tenemos más 18 que 16. Y de esa relación isotópica entre el 18 y 16 salen los valores mejores de paleotemperatura global. ¿Cuáles son los registros? ¿Nos estamos calentando o nos estamos enfriando? Si miramos estas gráficas, durante el Cretácico, un periodo con alto CO2 que hemos visto, la Tierra era muy caliente. Pero cuando entramos en el Terciario, la temperatura de las aguas profundas se va haciendo más fría, lo cual quiere decir que aumenta el gradiente y empiezan las glaciaciones de la Antártida aquí y del Ártico empieza ya más reciente. Pero si miramos con más detalle, que tenemos mejor registro los últimos 5,5 millones de años, vemos claramente que se está enfriando. O sea que desde hace 50 millones de años la Tierra se está enfriando, punto. Si vamos con más detalle y miramos la última, ¿qué vemos? Aquí venimos de la última fase glacial. Si miramos los últimos 16.000 años, se está calentando la Tierra, no hay problema. Si miramos los últimos 10.000 años, se está enfriando. Si hacemos un zoom, los últimos 2.000 años, enfriamiento. Si miramos los últimos 700, igual. Y si miramos los últimos 100, se está calentando. La discusión es cuál es el intervalo de tiempo que queremos mirar. Simplemente calentarnos o enfriarnos depende del periodo escogido.
Pero es el más rápido. Bueno, ese fue más rápido, ese fue más rápido, ese fue más rápido, ese fue mucho más rápido. En ninguna forma los registros corroboran que estamos ante el calentamiento más rápido. ¿Queréis un calentamiento rápido? El que ocurrió hace 9.000 años, o 10.000 según las dataciones, en que la Tierra sufrió un enfriamiento brusco, duró 1.000 años, y en tan solo 50 años la temperatura media de la Tierra subió 7 grados. En 50 años, 7 grados. Y la temperatura superficial de los océanos en 20 años. Eso fue un rápido. Y eso coincide con el bloqueo de la formación de la banquisa ártica, que genera la corriente profunda, que intercambia agua entre los hemisferios norte y sur y que pone en equilibrio el balance térmico de la Tierra. Y cuando uno mira la extinción de los grandes mamíferos, coincide con esos cambios climáticos. Por cierto, que fue un acontecimiento único en el Pleistoceno superior. ¿Existe relación entre CO2 y temperatura global? Cuando lo miramos a escala de todo el Fanerozoico, los últimos 600 millones de años, sí, porque depende de la actividad volcánica, que fue muy intensa durante la era primaria, disminuyó al final y vuelve a intensificarse con unas tasas de velocidad de expansión de las dorsales oceánicas considerable durante el Jurásico y el Cretácico. Pero si nos miramos los últimos 60 millones de años, lo que es la era terciaria, de la que tenemos mejores registros, vemos que tenemos dos partes, una parte con una temperatura alta y una parte con un descenso progresivo. Esta parte de temperatura alta coincide con altos valores de CO2. Fijaros que estamos actualmente a este valor, valores considerablemente más altos, y que, por lo tanto, pero que fluctuaban en gran magnitud. Sin embargo, cuando venimos aquí los últimos 20 millones de años, podemos ver que la concentración de CO2 es prácticamente constante y la temperatura ha fluctuado. Lo miramos con más detalle. Aquí tenemos concentraciones de CO2 en la atmósfera, y aquí tenemos temperatura. Hay relación, aquí está bajando el CO2 y sin embargo la temperatura sube. Aquí, dentro de esto tenemos un pico más alto, este sí, podríamos decir coincide. Pero ¿y este? Un pico de incremento de CO2, sin embargo la temperatura global desciende. El siguiente, pico de CO2, temperatura global desciende. ¿Hay relación? Tampoco hay aquí, tampoco hay aquí, tampoco hay aquí. Tampoco hay aquí, tampoco hay aquí. ¿Están ligados? A escala de millones de años no está ligada CO2 y temperatura global. Hacemos un zoom, nos vamos a esto, sería glaciar, interglaciar, glaciar, interglaciar, glaciar, y ahora estamos aquí. El CO2 sube, la temperatura global baja. El CO2 se mantiene constante, la temperatura baja. Tampoco a escala de decenas de miles de años hay relación. Hacemos un zoom. Aquí baja, aquí está constante, aquí baja, aquí sube. Tampoco hay relación a escala de varios miles de años. Vamos más en detalle. Nos vamos al Mar de los Sargazos, donde tenemos este registro, y lo que vemos esto es la concentración de CO2 en la atmósfera derivada de la concentración de estomas en las hojas, de la densidad de estomas, perdón, y tampoco hay ninguna relación, por lo tanto, ni tan siquiera a escala histórica. ¿Qué tenemos del registro? El óptimo romano, la gran expansión del Imperio Romano, coincide con un periodo más cálido que el medieval y más cálido que el actual. Previo hay una crisis de población, hay problemas, la navegación se hace muy bien, pero entra en crisis de clima mediterráneo, del transporte. En el periodo cálido medieval se construyen las grandes catedrales en un óptimo climático más alto que el actual. Luego tenemos las pestes en Europa y la pequeña edad glacial que aconteció en el periodo. Pero ¿es esto representativo? Bueno, la figura de abajo representa el registro de paleotemperatura en el Mar de los Sargazos, arriba en China. Son bastante coincidentes. Y si nos fijamos en este intervalo, vemos que coincide perfectamente, hay una correlación bastante precisa con la actividad solar. Y si hacemos un zoom en el último periodo de calentamiento, vemos que existe una correlación bastante clara entre irradiancia solar, intensidad de manchas solares y temperatura global. Volvemos al registro, muy bien. Primero, lo que vemos es que los 4 últimos interglaciares han sido más cálidos que este. Por lo tanto, no estamos en un calentamiento bajo ningún aspecto. Pero lo que si miramos con detalle, la temperatura precede al CO2. Si vamos a más detalle, vemos que la temperatura precede al CO2. Si vamos a más detalle, vemos que la temperatura siempre precede al CO2. Por lo tanto,
es la solubilidad del gas en el agua lo que controla la concentración de gases invernaderos en la atmósfera y no al revés. Pero aún más, si queréis, ¿es beneficioso o es pernicioso? Si miramos la tasa de respuesta fotosintética de las plantas C3, que son la mayoría, o las C4, ahora estamos en esta concentración de CO2, fijaros que hoy las plantas C3 están al 50% aproximadamente de su potencial de crecimiento. Las plantas C4 no, las plantas C4 están al tope. Pero esto, curiosamente, nadie se da cuenta, pero se usa para, si usted inyecta CO2 en los invernaderos, usted recibe subvención por enterrar CO2, resulta que mejora la fotosíntesis. Y lo mismo lo que hacen cultivos de algas para biodiesel. ¿En qué quedamos? Pero aún peor, si nos miramos en los registros que tenemos en los hielos, coinciden las fases glaciares con máximo de polvo atmosférico. La Tierra era árida. Bueno, para la aridez depende de la asimilación de CO2 y agua, que forman materia orgánica y liberan oxígeno. Si ahora ploteamos los valores mínimos de CO2 durante las fases glaciares, vemos que las plantas apenas podían crecer. Por lo tanto, la aridez no era por falta de agua, era por falta de CO2. Entonces es tan pernicioso.